En esta mañana le invito a ir a la palabra de Dios en la primera carta de los Corintios, el capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dios bendiga esta palabra, que supla la necesidad de cada uno de los oyentes. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos concedes de poder llegar a través de este medio y llegar al corazón, a la mente, a la vida de todos aquellos que nos están sintonizando. Señor, es nuestra oración porque esta palabra pueda cumplir su propósito por el cual, Señor, tú la envías a cada uno de los oyentes. Pedimos en esta mañana, bendito Dios, por nuestros hermanos que han cumplido año y que van a cumplir año. Que Dios les bendiga grandemente. Pedimos en esta mañana por todo ese equipo fuerte y luchador que está en los hospitales, como son los médicos, como son los paramédicos, como son las enfermeras, como son todo aquel equipo que está en primera línea, segunda línea, aún la cuarta línea, y que está allí haciendo todo ese bien para todas las personas que han sido afectadas por toda esta pandemia. Nuestra oración por aquellos que están en cuidados intensivos, por aquellos que están encamados, por aquellos que están guardando cuarentena. Nuestra oración para que tú, Señor, estés fortaleciendo y les dé, Señor, victoria en esta lucha que tienen. Oramos por esos corazones que están tristes y con un dolor tremendo por haber despedido a sus seres queridos, no como ellos hubiesen querido, pero algo terrible como lo que estamos viviendo hoy en día, como esta enfermedad que no perdona nada, pero que sí, Señor, tú puedes tener esa compasión, tú tienes ese consuelo, tú tienes, Señor, ese toque divino para ese corazón que está triste, está lleno de mucho dolor. Señor, dale de tu consuelo, Padre Celestial, obra grandemente. Señor, oro porque esta palabra obre grandemente, Señor, en la vida de cada uno de los que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Bueno, como lo declara el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, el regreso apremiante de Jesús debe de motivar a los cristianos a la santidad, a la vigilancia. El Señor Jesucristo dijo: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Son las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, creer que cada cristiano esté vivo o haya muerto, participará del arrebatamiento en el regreso de Cristo, escapará del juicio de Dios. Entonces, dedicarse a una vida justa para estar siempre preparados para el arrebatamiento, eso debe de ser un estilo de vida de cada uno de los creyentes. Entonces, tres cosas queremos ver en esta mañana. Como se da la seguridad de la venida del Señor Jesucristo. Seremos arrebatados en las nubes, pero también en segundo lugar, seremos arrebatados en las nubes. Tercer lugar, hay que velar. Hay que velar. Son las palabras del Señor Jesucristo que también el apóstol Pablo en otra de las cartas está manifestando. El apóstol Pablo se regocijaba porque los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero aunque
la espera del regreso de Cristo era algo bueno en sí, surgieron dos problemas. El primero, que se trató en el capítulo 4, era que algunos enseñaban que los creyentes que murieran antes del regreso de Cristo perderían toda la gloria y la bendición. El capítulo 5 revela un segundo problema, que es la tentación de averiguar el tiempo de su regreso. Pablo quería que los tesalonicenses tuvieran una actitud vigilante para estar listos para cuando el Señor Jesús regresara. Entonces, en primer lugar, se da la seguridad. Se da la seguridad. Dice aquí la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, tenemos una esperanza segura. La Biblia siempre señala el futuro cuando trata asuntos de actualidad. Aunque el apóstol Pablo estaba muy consciente de la vida moral y la conducta en esta vida, pensaba en la vida venidera, según el maravilloso plan de Dios que traerá a Jesús de nuevo a la tierra. Entonces, ¿por qué estaban en peligro los creyentes tesalonicenses de entristecerse como los que no tenían esperanza? Bueno, los cristianos en Tesalónica habían aceptado las promesas de Dios, habían puesto su esperanza en Cristo, esperaban ansiosos el regreso de Cristo. O sea, ellos esperaban el regreso de Cristo del cielo. Tenían la seguridad de que cuando Él viniera, recibirían nuevo cuerpo inmortal e incorruptible. Sin embargo, ellos habían salido de la religión griega con costumbres paganas que enseñaban que todos los muertos entraban en un mundo oscuro de los espíritus, del cual no había escape. Aparentemente, esas antiguas ideas griegas tenían cierta influencia en algunos cristianos. Concluyeron falsamente que si alguien moría antes del regreso de Jesús, no participaría de la gloria, la bendición y el gozo de ese evento. Eso es lo que estos manifestaban. Lamentablemente, esta clase de error ocurre de vez en cuando. Algunas enseñanzas declaraban que una persona no tenía fe si no vivía para ver el arrebatamiento. La mayoría de los que enseñaban eso ya estaban muertos. Pablo notó que esa clase de enseñanza errónea en Tesalónica estaba entristeciendo a muchos creyentes que tenían seres queridos que ya habían muerto. En verdad, su tristeza expresaba una desesperación, como la de los paganos junto a las tumbas de sus seres amados. En su primer carta, Pablo les dijo la verdad que reemplazaría la desesperación que sentía con una esperanza nueva y segura que jamás le faltaría. O sea, esperanza en la resurrección de Cristo. ¿Qué nos garantiza la resurrección de Cristo? ¿Qué nos garantiza? Bueno, la resurrección de Cristo garantiza la esperanza del cristiano. Si creemos, dice. No implica dudar de la verdad. No implica dudar de la verdad. Dice, si creemos. O sea, una esperanza segura. Si creemos. O sea, no implicaba dudar de la verdad de la resurrección de Cristo. La palabra sí en este contexto significa ya que. O sea, el significado es tan cierto como creen. Es seguro que los creyentes
que han muerto estarán presentes con Jesús cuando Él regrese de nuevo a la tierra. O sea, tal creencia no es solo una aceptación mental del hecho de que Jesús resucitó. Implica una identificación personal con Jesús en su muerte, resurrección, que esto pues se ilustra en el bautismo de agua, llevado a cabo en una fiel obediencia a la palabra del Señor, donde allí hablamos acerca de muerte, sepultura, resurrección. O sea, la seguridad de que Cristo volverá debe de motivar al creyente a examinar su vida. O sea, una palabra segura del Señor. ¿Qué significa decir palabra del Señor? En el versículo 15. Todo lo que Pablo dijo en sus epístolas fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo enfatiza que tenía un mensaje definido y claro del Señor. O sea, él estaba hablando acerca de ese mensaje que había recibido de Jesús y era respaldada esas enseñanzas. Jesús le enseñó personalmente a Pablo los hechos, los relatos en los 4 evangelios. Allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11, Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne o sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces podemos ver que Jesús le dijo a Pablo lo que todavía estén vivos cuando Él regrese, no precederán, dice. Es decir, no se adelantarán ni tendrán más ventaja. O sea, a los que murieron con su fe firme en Jesús. Note que el requisito para ser resucitado y llevado al arrebatamiento es que al morir estén en Cristo. Que al morir estén en Cristo. O sea, cuando habla de la palabra duerme, aquí significa ha muerto. Así como Jesús usó la palabra duerme allá en Juan 11, versículo 11, cuando el Señor Jesucristo explicó esta frase, cuando dice: mi amigo Lázaro duerme. Allá en el versículo 14 del capítulo 11 de Juan, dijo el Señor Jesús: entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Este término se usa para los cristianos porque la muerte no está en un estado de sueño espiritual. Allá Isaías habla acerca de esto también en el capítulo 14, versículo 9 al 10 también. Mateo 17:3, que habla cuando el Señor Jesucristo sube al monte de la transfiguración y allí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, recuerde cuando Pedro dijo al Señor: bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. O sea que los creyentes que han muerto con su fe en Jesús ahora están con Cristo. Allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 8, habla acerca de esto, de que van a regresar triunfantes con Él. Entonces, en segundo lugar, seremos arrebatados en las nubes. Es lo que dice allá la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 16. El versículo 16 de la primera carta a Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, dice, con el Señor. Entonces, seremos arrebatados juntos. El arrebatamiento será un tiempo emocionante para los creyentes. Jesús descenderá del cielo con voz de mando, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Algunos creen que la voz de mando se oirá en el cielo. No se sabe si se oirá en la tierra o no. Es posible que solamente los cristianos la oigan. Lo mismo puede decirse acerca de la voz de arcángel o trompeta de Dios. La tradición humana habla de un cierto número de arcángeles. Algunas tradiciones mencionan 7, pero la Biblia solo menciona a uno como el arcángel, como el ángel principal, que es Miguel, según lo que habla el libro de Judas. Entonces, el hecho de que Pablo dijera, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no significa que esperaba a él estar vivo cuando Jesús regresara. Él entendía que no se puede saber el tiempo y solo reconocía que todo el que esté vivo no va a adelantarse, no precederá a los muertos. Los creyentes que han muerto viven ahora con Cristo. Es lo que dice la segunda carta a los Corintios 5:8. Cuando dice, pero confiamos y más quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ellos regresarán con Él y se reunirán con su cuerpo resucitado y transformado. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra arrebatamiento? Ese arrebatamiento repentino que ocurrirá inmediatamente después que los muertos en Cristo sean levantados, se refiere en muchas ocasiones como el rapto. La palabra griega es parousia, antes significaba asir, pero su significado cambió, porque arrebatar es arrebatar a la fuerza, como el águila que arrebata a su víctima. Pablo usó este término allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 2, cuando él dice, conozco, dice, a un hombre en Cristo, que hace, dice, 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, cuando habló de su arrebatamiento al tercer cielo, la palabra griega fue traducida al latín, la palabra raptis, que dio la palabra castellana rapto, un poder mayor que la fuerza de la gravedad y los cohetes que envían naves al espacio. De repente arrebatará, dice, a la iglesia y la llevará a las nubes para encontrar a Cristo. Entonces, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para ser arrebatado? El énfasis debe de ponerse en la palabra juntamente. El arrebatamiento será un momento en un solo grupo y Pablo jamás está mencionando una serie de arrebatamientos, una serie de raptos, ni raptos especiales para los que sean más santos que los creyentes comunes. Para los creyentes que todavía estén vivos, el único requisito para ir en el arrebatamiento es vivir en Cristo. Pablo no da muchos detalles aquí acerca de lo que ocurrirá después del arrebatamiento. Él solo dice que se debe usar estas palabras, esta verdad, para aliento mutuo, para poder alentar. Entonces, seremos transformados en un instante. Cada uno cambia paulatinamente durante toda su vida. Sin embargo, el cuerpo mantiene su identidad única. La mayoría de sus elementos químicos se reemplazan cada 7 años. La Biblia enseña que el cuerpo
nuevo. Cuando sea resucitado tendrá su identidad anterior, pero estará vestido de una nueva creación que Dios tiene reservada para sus hijos. Entonces, ¿cuál es el significado de la comparación del cuerpo con un grano de trigo? Pablo comparó lo que sucederá a los creyentes con un grano de trigo. Se siembra en la tierra y crece hasta ser una planta madura de trigo. La planta de trigo tiene la misma identidad que el grano de trigo que fue plantado, aunque sus aspectos sean muy diferentes. El nuevo cuerpo será el mismo que fue sepultado, pero será cambiado en la resurrección. Entonces, el cuerpo glorificado será tan diferente del actual como lo es una planta madura de trigo, de un simple grano de trigo. El cuerpo actual perece, se desgasta, se deteriora, pero será resucitado, dice, incorruptible, sin estar sujeto a la descomposición ni a la muerte. El cuerpo actual se sepulta en humillación y deidad, pero será resucitado en gloria y poder. Es un cuerpo natural, apto para vivir la vida, tanto la vida terrenal como la natural, pero será resucitado como un cuerpo espiritual. Esto no significa que será irreal, transparente ni fantasmal, sino tan real y tangible como el cuerpo actual. Será como el cuerpo resucitado de Cristo, porque seremos, dice, semejantes a Él cuando le veremos tal como Él es. Las palabras del apóstol Juan. Recuerde cuando Juan dice ahí en la primera carta, capítulo 3, versículo 2, donde dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que el cuerpo resucitado será apto para la tierra y el cielo, como el de Cristo. Todo sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo para prepararse. Por esta razón, Juan le añade, allá en Juan, 1 de Juan 3:3, donde dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, al considerar lo repentino del arrebatamiento, debe de ser de mucho cuidado, debe de tener mucho cuidado de no ceder al pecado. No debe de vivir con el temor de que de alguna forma se va a perder la recompensa eterna a causa de quizás un pensamiento malo que pase por la mente o en el momento preciso del regreso. Sea de que no hay tal cosa. Cristo Jesús, Él vendrá y lo llevará. El poder del Espíritu Santo para convencer y guiar es apto para conservar a todo cristiano dedicado. Pero la persona que piensa que puede continuar viviendo en pecado y también esperar el arrebatamiento y hacer las paces con Dios está en un grave error. Entonces, en tercer lugar, hay que velar. Hay que velar. Dice Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 1 al 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Viene en un abrir y cerrar de ojos. Además de su preocupación por lo que ocurriría a los que murieron antes del arrebatamiento, los tesalonicenses estaban preocupados por la fecha, el tiempo y las señales relacionadas con la segunda venida. O sea, había una preocupación. Pablo les dijo que no necesitaban que él les escribiera más sobre eso. Ellos tenían las palabras de Jesús. Recuerda, el Señor Jesucristo, antes de poder partir de la tierra al cielo, estando allá con los discípulos, dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el Señor a través de su palabra. O sea que sabían bien que el día del Señor vendría de una manera repentina, inesperada, como un ladrón en la noche. O sea que la venida de Cristo Jesús es cierta. La seguridad de su venida que presenta el versículo 2 llama la atención al hecho de que Él viene. Entonces, ¿qué significa el día del Señor? Bueno, el día del Señor se identifica aquí con la segunda venida y fue profetizado en el Antiguo Testamento. Los profetas vieron que era un día de juicio sobre todas las naciones. Allá el libro de Isaías, el capítulo 22, versículo 5, dice: porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Sofonías 1 del 14 al 16 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Malaquías 4:1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Pero también sería un tiempo de restauración para Israel y los gentiles creyentes. O sea, un tiempo de restauración. Los profetas vieron que el día del Señor vendría pronto, y cuando llegara ese momento preciso sería demasiado tarde para arrepentirse y ser salvos. Amós decía: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye, dice, delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no de luz, oscuridad que no tiene resplandor? Entonces, ¿cómo serán engañados los perdidos en el momento del regreso de Cristo? Pablo dice en el versículo 3 que los que dicen paz y seguridad serán destruidos repentinamente y no habrá manera como lo puede evitar. Jeremías y Ezequiel también advierten contra los que dicen paz, paz. O sea que Jeremías dice
y curan, dice, la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y no hay paz. Ezequiel los comparó con obreros que edifican una pared con lodo suelto que en poco tiempo se caerá. Dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz y no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que otro la recubría con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Para recargar la imposibilidad de que alguien se escape en el día del Señor, Pablo comparó la venida de ese día al nacimiento de un bebé. En el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. No escaparán, dice. O sea, es imposible detener el proceso del nacimiento una vez que empiezan los dolores de parto. La única alternativa es proceder con el parto. El decreto del juicio de Dios será asimismo inevitable. Entonces, animando a los creyentes, Pablo menciona, y nuevamente la pregunta que se hace acá es: ¿por qué dice la Biblia que ese día no sorprenderá a los cristianos como un ladrón? Bueno, las advertencias de Pablo no eran para atemorizar a los creyentes, sino para darles ánimo. El día del Señor no les sobrevendrá como ladrón. Esto no significa que el Señor les hará saber la hora de su venida de antemano, sino que deben de vivir de tal manera que cuando Él venga estén listos. Son hijos de luz que habitan en la presencia de Dios, la luz de su palabra y el Espíritu Santo y la luz de Cristo. Allá Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sin embargo, debemos de recordar las advertencias de la palabra de Dios. Pablo, como Jesús, menciona acerca de estar velando, Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Allá el creyente debe de vigilar como el soldado que está armado y listo. La armadura incluye la coraza protectora de la fe y el amor, el yelmo de la esperanza segura de la salvación, para proteger la mente contra los ataques de las doctrinas erróneas y mentiras del diablo. O sea, Dios no nos ha puesto para ira. Dios no tiene a los creyentes destinados para ira, pues Jesús es su protector de la ira o juicio que vendrá sobre el mundo que ha rechazado a Dios. Pablo explica que los creyentes serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire. O sea, recuerde, el libro de Apocalipsis enseña que los juicios de la gran tribulación son de ira. Allá en Apocalipsis 6, 15, 17 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 11, versículo 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces podemos ver
que Apocalipsis habla acerca de esto. La ira contra el pecado debe de venir porque el reino vendrá solo por medio de juicio. Sin embargo, Dios no ha puesto a la iglesia para la ira que vendrá sobre el mundo pecador, que rechaza a Cristo, sino para salvación. La salvación aquí significa más que conversión. La palabra salvación en el versículo 9, habla, donde dice la Biblia, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador, dice Jesucristo. Entonces, dice que Dios nos ha puesto para salvación. Entonces, se refiere a la herencia que será de los creyentes en su plenitud cuando Jesús regrese, como en lo concerniente a la verdad del arrebatamiento. Los creyentes deben de animarse, deben de exhortarse unos a otros, dice, con estas palabras. O sea que el recuerdo fiel de esas promesas les dará la fortaleza para enfrentarse a las pruebas. Entonces, amados, Pablo reconoció que la salvación no se obtiene por méritos propios, sino por el Señor Jesucristo, que murió por todos los pecadores, que son limpios, perdonados y libres de toda culpa de pecado cuando lo recibe. Cuando usted lo recibe como su Salvador, delante de Dios son inocentes y nada puede separarlos. Él no los puede separar de esa herencia prometida, ya que la sangre de Jesús los justificó también, los salvará de la ira venidera por medio del Señor Jesucristo. Lo que dice Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Los que insisten en que la iglesia permanecerá en la tierra durante la gran tribulación, argumenta que la Biblia no promete que los creyentes escaparán de las tribulaciones ni sufrimientos. Sin embargo, la Biblia usa la palabra tribulación en dos formas distintas. A veces significa angustia, dificultad, presión, persecución, agonía del corazón que sufre en el mundo que está bajo el dominio de Satanás. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Muchos están pasando dificultades, están pasando persecución. Muchos están sufriendo a causa de muchas situaciones. Es verdad que el creyente sufre esas cosas. Y Pablo usó las mismas palabras allá en la segunda carta a los Corintios. O sea, cuando Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, donde se traduce tribulación. O sea, esta tribulación, dice, produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente peso de gloria. Para terminar, la ira mencionada en Apocalipsis es la de Dios. Es dirigida especialmente contra el mundo perdido. La esperanza está en Jesús, que ha comprado con su sangre a la iglesia y la eximirá de la tribulación ese día. Qué precioso momento va a ser aquel día cuando seremos levantados juntamente con todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, que recibieron a Jesucristo. Qué cosa más espectacular será ver cara a cara a aquel que pagó ese precio por mi pecado. Ver cara a cara a aquel que con su sangre me lavó, me limpió y transformó mi vida. Qué bendición va a ser ese día. Qué bendición
será para usted, querido amigo, que usted en esta mañana pueda considerar las cosas que vienen a este mundo. No solamente lo que tenemos ahorita, que ha cobrado muchas vidas, sino que será un tiempo donde las personas no van a tener la oportunidad de poder acogerse de la gracia de Dios, sino que el juicio está sobre cada uno, porque la Biblia dice de que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice de que el que está en Cristo, dice, será salvo, pero el que no está en Cristo será condenado. La ira de Dios, dice, está sobre él. Y eso le espera a todos aquellos que no están en Cristo. Pero los que están en Cristo, la Biblia dice, serán llevados y serán transformados con cuerpos incorruptibles, cuerpos que puedan ser igual al cuerpo de Cristo. En esta mañana, yo le invito a usted a tomar la decisión más trascendental de su vida, como es la de recibir al único que puede hacer diferente su vida, al único que puede transformar totalmente todos nuestros pensamientos y todo nuestro ser, Jesucristo. Es el único que puede cambiar nuestro ser, puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Es el único que puede pasarnos de muerte a vida, de condenación a vida eterna. Es el único, solamente Jesucristo. En esta mañana, yo le invito a usted a tomar esta decisión en Cristo Jesús. Si usted quiere hacerlo, dígale de esta forma al Señor: Dios, en esta mañana, viendo tu palabra y de los acontecimientos que han de venir para esta tierra, que serán aún peores que lo que puede ser el coronavirus, pero que también todos los que están en Cristo seremos exentos de la ira venidera, seremos exentos del juicio de Dios, porque Jesucristo nos ha salvado y nos ha librado de todo eso. Señor, yo en esta mañana, yo reconozco que yo mismo no puedo salvarme, pero que en esta mañana creo con todo mi corazón que tú eres Dios y que tú pagaste el precio de mi pecado y que yo te recibo en esta mañana como mi único y suficiente Salvador de mi vida, para que de ahora en adelante tenga la seguridad de mi vida, así como los que están en Cristo se encuentran seguros en Cristo Jesús. Yo te doy gracias por salvarme y por transformar mi vida. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén. Amigo, doy gracias a Dios porque tú tomaste la decisión por Cristo en esta mañana. Háznoslo saber a través de que tú nos escribas a esta página de Desafío Juvenil, la Iglesia Bautista Chaparrastique, para poderte ayudar a ti. Cada vez que nos comuniquemos, podemos darte una palabra de aliento. Quiero decirte que hoy por la tarde a las 5 tenemos también enseñanza de la palabra de Dios, y el día miércoles también a las 6:30. Dios te bendiga y te guarde, y lo veremos muy pronto. Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Gracias por ver nuestra transmisión. Si quieres ver esta u otra de nuestras predicaciones, no olvides buscarnos en nuestro canal de YouTube como Iglesia Bautista Chaparrastique, donde estaremos subiendo cada una de nuestras transmisiones. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.